Para el siglo XVIII, España dejó de ser la potencia política y económica en Europa que había sido en el siglo XVI y XVII. Inglaterra tomó su lugar y dominó el comercio, dominó los mares y la política europea. Por su parte, la cultura francesa y la política de ellos fue la que empezó a dominar y a consolidarse en este continente. Por eso, cuando los Borbones finalmente se hacen del poder, empiezan a hacer un plan para que España deje de estar rezagado y se ponga a la altura de sus competidores y de las otras potencias europeas, como alguna vez lo habían sido ellos mismos. Así, van a poner en marcha un proyecto bastante ambicioso que conocemos como las Reformas Borbónicas. Un proyecto que modernizaría a toda la monarquía española. Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History, y el día de hoy estudiaremos justamente este proyecto de las Reformas Borbónicas. Conoceremos cuáles fueron sus aspectos en la política, en la economía y cómo transformaron a la sociedad en la Nueva España. Justo cuando la Nueva España empezaba a tener su época de esplendor, en Europa la monarquía estaba desintegrándose y entraba en una temporada de crisis. La corona se había metido en varias guerras con diferentes países que, lógicamente, la dejaron sin dinero. Esto nada más evidenció la falta de poder que ya tenía el Imperio Español sobre sus colonias y sus posesiones. Para poder entender cómo es que llegamos a este plan modernizador de las reformas borbónicas, primero hay que entender el contexto internacional en el que se encontraba España en este momento. Una de estas guerras en las que España se está enfrentando y en la que empiezan a perder mucho dinero es la Guerra de los 30 años. Esta guerra se termina firmando el Tratado de Westfalia, alrededor de 1648. Con este tratado y tras el fin de la guerra, España perdería varias posesiones importantes. Y luego, unos 10 años después, en 1659, se firmaría la Paz de los Pirineos con Francia. En esta Paz de los Pirineos, España perdería también más territorios y además se sellaba la unión entre María Teresa de Austria y Luis XIV. Este matrimonio fue muy importante porque estaba uniendo la casa de los Habsburgo con la casa de los Borbones. Y ahora, aunque estos solamente suenan como apellidos bastante pomposos y que hemos oído en varios lugares, vamos a tener un poquito de contexto de a qué nos estamos refiriendo con la casa de los Habsburgo y la casa de los Borbones. Los Habsburgo fue una casa real que provenían de Austria. Gobernaron lógicamente Austria y estuvieron también en el Sacro Imperio Romano Germánico, dominaron Hungría, Bohemia, España y México, entre muchos otros territorios. Los Borbones, por su lado, era una casa real que provenían de Francia. Y al día de hoy es la casa o la dinastía más antigua de toda Europa. Y es que actualmente el rey de España, Felipe VI, todavía es Borbón. Si esta dinastía empezó antes del año 1000, quiere decir que llevan ya un buen rato en la silla. Todos estos tratados de los que ya hablamos darían una relativa paz durante Europa durante un rato. Sin embargo, para el año de 1700 habría un evento muy importante. Y es que Carlos II, también llamado Carlos el Hechizado, y con esta foto podemos ver por qué le decían así, es que siempre se le había atribuido su fealdad y su aspecto físico a que había sido víctima de algún hechizo o de algún encantamiento diabólico. Y es que no solo era feo, sino que además tenía varias enfermedades y era infértil. Esto último, el hecho de que no pudiera tener hijos, fue lo que desató la Guerra de Sucesión Española. Pero antes de continuar a hablar sobre esta guerra, cabe mencionar que los problemas de Carlos Jr., de Carlitos Jr., no se debían al hecho de brujería ni de ningún encantamiento de Disney, sino que el problema es que durante muchos años en esta dinastía de los Habsburgo la gente se casaba entre familiares, y entonces pues eventualmente llegamos a esto. Y se casaban entre familiares porque pues decían que había que mantener la pureza y todas esas cosas. Ahora sí, retomemos. En 1701, después de la muerte de Carlos II, y al no haber dejado ningún hijo, empieza la Guerra de Sucesión Española, que es una guerra para ver quién se va a quedar con el trono al más puro estilo de Game of Thrones. Entonces el trono estaba desocupado y todos los familiares lejanos que por algún lado podían reclamar el trono iniciaron una guerra para quedarse con él. Así que se imaginan que si en Navidad la gente empieza a pelearse por los terrenos del Infonavit de la abuela, pueden dimensionar el gran problema que esto ocasionó, teniendo los terrenos a todo el continente americano. Y los principales contendientes en esta guerra eran Felipe de Anjou, por parte de los Borbones, y Carlos de Austria, por parte de los Habsburgo. Felipe, que era Borbón, era algo así como sobrino nieto de Carlos II. Y al ser Borbón, tenía también el linaje y el pasaje directo para eventualmente poder llegar a heredar el trono francés. Durante unos 13 años van a estar dándose en la torre con escenas dignas de Game of Thrones y eventualmente van a terminar la guerra con el Tratado de Utrecht.
Este tratado dio fin a la Guerra de Sucesión Española y reconoció a Felipe como el ganador. Ahora pasaría a llamarse Felipe V, también conocido como Felipe el Animoso. Este hecho da por terminada la dinastía de la Casa de los Habsburgo y empezaría el reinado de los Borbón. Entre otras de las cláusulas en las que estaban en el tratado es que Felipe se quedaría con el trono español, pero renunciaba a la posibilidad de poder heredar el trono francés. En todo este proceso de la decadencia del Imperio Español, Holanda e Inglaterra se habían vuelto los protagonistas del comercio internacional, ¿no? Tenían sus compañías de las Indias Orientales y las compañías de las Indias Occidentales con las que hacían comercio de varias mercancías, pero uno de los más importantes era el comercio de esclavos transatlántico. Para el siglo XVIII, Inglaterra tendría el control total de los mares y del comercio y se volvería la potencia y la hegemonía mundial. Entonces Inglaterra dominaba el comercio y dominaba los mares del planeta, y Francia por su parte impulsaba e importaba sus modelos políticos y la cultura al resto del mundo. Y España simplemente quedó en una esquina rezagada después de todo el esplendor que había tenido al haber conquistado todo el continente americano. Los recién llegados Borbones al trono pondrían en marcha un plan modernizador para el Estado y que España pudiera regresar a ese esplendor que alguna vez tuvo. Se trataba de modernizar al Estado y de tratar de estar a la par de las otras potencias europeas. Este plan involucraría reformas políticas, económicas, sociales y culturales en todo Iberoamérica. Y aunque es precisamente Felipe V quien va a poner en marcha todas las reformas, no alcanzarían su esplendor sino hasta que llegara Carlos III. Estas reformas estarían impulsadas en gran medida por todas las ideas de la Ilustración francesa, y se trataba de valorar el uso de la razón y usar la educación justamente para transformar la sociedad. Entre otras de estas cosas que permitió fue desarrollar e impulsar desde la monarquía el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De manera general, las modernizaciones en la política involucraban principalmente centralizar el poder del monarca y mejorar las administraciones de todo el reino. Y en lo económico, se centraban en extraer más y de mejor manera los recursos de las colonias y de abrir el comercio del imperio hacia el resto del mundo. Y la verdad es que las reformas funcionaron. El reino realmente se enriqueció, pero el problema seguía siendo la distribución de esta. Y entonces las diferencias que había ahora se hicieron mucho más grandes. En el caso de Nueva España, las reformas llegan alrededor del siglo XVIII. Y la persona que las va a poner en práctica va a ser el visitador José de Gálvez. Como querían que el rey tuviera más poder y querían quitarle poder a las autoridades locales, lo que van a hacer es que los criollos ahora ya no pueden acceder a puestos de alto rango en la política. Únicamente pueden usarlo los peninsulares, y esto era principalmente para que estas personas siguieran viendo en favor de los intereses españoles y no tanto de los intereses novohispanos. Entre los cambios en la administración del imperio está también la recaudación de impuestos. En la recaudación de impuestos se eliminaron varios puestos de los intermediarios que había para que ahora reportaran directamente al rey. Esto con la intención de justamente centralizar el poder y evitar que hubiera por ahí corrupciones, entre otras cosas. Otra reforma muy importante tuvo que ver con la reorganización territorial de la Nueva España. Durante mucho tiempo, el territorio estuvo organizado en provincias, reinos y gobernaturas, pero seguía siendo bastante heterogéneo y bastante diferente todo entre sí. Con el ánimo de homogeneizar al territorio, ahora se van a dividir en intendencias. Esta organización administrativa también pretendía darle más poder al rey, pues los intendentes, que serían como los gobernadores de cada una de estas divisiones, iban a ser apuntados directamente por el rey. Entre otras de las medidas, se creó el primer ejército novohispano. Antes de esto realmente no había, porque no había necesidad, pero después de la invasión inglesa a Cuba se empezaron a reforzar y se hicieron más grandes los ejércitos reales. Después de ver el dominio que tenían los ingleses en el mundo, España decide implementar también las ideas del liberalismo económico, que están regidos por la frase laissez-faire, laissez-passer, que significa deja hacer, deja pasar. En estas ideas, el Estado no interviene para nada ni en la producción ni en la distribución de los bienes. Todo lo contrario a las ideas mercantilistas que se tenían hasta entonces. Los Borbones van a acabar con los monopolios que había y van a mejorar un poquito la política de los aranceles para que los productos pudieran circular mejor hasta la Nueva España. En España, aunque durante muchos años Sevilla fue el centro del comercio español, ahora la sede se pasaría a Cádiz. Estos son solamente los principales cambios que va a sufrir el Imperio Español para tratar de modernizarse ante la situación internacional que había. Te invito a comparar un poco cómo era antes el imperio y cómo fue después de las reformas borbónicas. Nos vemos a la siguiente.